Dios le bendiga. Soy Elia. Soy Samantha. Soy Marina. Y bienvenidas a Mujer 316. 316. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Estamos aquí para ese episodio y tenemos un tema hoy que es ¿qué causa la división? Vamos a estar hablando hoy de qué causa la división. Muchas gracias por conectarte, ¿verdad? Una vez más con Mujer 316. Nos alegra mucho que sigas mirando nuestros videos, que lo hacemos, ¿verdad? Con mucho cariño. Esperemos que estén tocando los corazones de muchas mujeres por ahí que nos miran. Amén. Y que puedan compartir esos videos con otras personas también para que puedan ser edificadas. Amén. Y bueno, como les decía, ¿verdad? ¿Qué causa la división? Y pues hay muchas cosas, ¿verdad, muchachas? Que causa la división. Y podemos hablar, división hay por todos lados, yo pienso. Yes. Hay división en la familia, podemos ver división en el trabajo, hay división en la iglesia, ¿verdad? Y hay también en la Biblia hay muchas, podemos leer muchas partes donde habla de división también, ¿verdad? Dios cuando creó el mundo ya empezó dividiendo las tribus de la luz, para empezar, ¿verdad? Es muy cierto. Desde Génesis ya empezó la división. Pero esa fue una división buena. Buena. ¿Verdad? Pero también hubo divisiones malas, como en el cielo, pues, fue dividido por Satanás, que se fue y también llevó muchos de los ángeles que ahora una son tercera parte, demonios, ¿verdad? Y entonces, ¿ustedes qué piensan de ese tema? Bueno, se puede decir muchas cosas de la división, right? Pienso que como tocaste, algunas veces son divisiones que son positivas, algunas son malas. Es bueno bueno, las cosas buenas, vamos a hablar de las cosas buenas, right? Uno se puede, dividir o apartar de, vamos a decir, ciertas personas que no son buenas para nosotras. Nos podemos, es bueno nosotros apartarnos, right? De lo que no conviene. Sí, Right? es como, de lo que no es verdad, es como la Torre de Babel. Esa fue una división que fue causada por Dios. Por Dios mismo. ¿Verdad? Y ahí fue una división buena, porque ellos estaban queriendo llegar al cielo y qué onda con eso. Eloy Dios, ¡sas! Váyanse de ahí. Como es sas. Entonces es como así como tú dices. A veces hay divisiones que es necesaria. Son necesarias. Son decisiones que uno tiene que tomar. Algunas veces viene a causa de el Señor él mismo diciéndote, mira, deja eso ya, Pero puede ser para tu bien, puede mejorarte. Claro, hay divisiones que no son buenas para nada. Y pienso yo que en la división negativa vamos a leer el versículo, porque de allí podemos hablar de esas cosas. ¿Ven? ¿Tú lo que lees? Lo leo yo. Léelo tú. Ok, entonces nosotros tenemos el versículo en Mateo 12, 25. Ay, espera. Sí, ese es. 12:25. Sí, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Verdad? Y tenemos que ver también que la palabra división significa dos visiones. Yes. ¿Verdad? O una visión doble. Y pues Jesús dijo que una casa o una familia o un reino dividido no puede no puede estar, que pierde la fuerza, ¿verdad? Entonces, y es muy importante la unión, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la unión familiar. Entonces, ¿qué podemos hablar así de qué causa la división en una familia? En la familia yo creo que lo más importante es la comunicación, lo que nos comunicamos, porque sabemos que la primera mala
división, ¿no? Fue Satanás. Y sabemos que él es el que provoca las divisiones malas dentro de un hogar. Y ahí estaban hablando, ¿no? En la palabra que dice que causa la división, ¿no? Dentro de los hogares, entre las familias, es la falta de comunicación y los desacuerdos. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? Con ciertas cosas, como, por ejemplo, vamos a ponerlo por ejemplo, los padres. Siempre va a haber desacuerdo con sí, los hijos. sí. ¿Cuánto le pasa? Sí. Siempre va a haber desacuerdo, ¿no? De cómo, Y de eso, cómo crear, de La educarlos, crianza. la crianza, eso. Ajá. y eso puede Muchas veces educarlos. puede ser también un hogar incrédulo y un hogar, que cree. So, eso también trae También, problemas. pero en cuanto a los hijos, pensamos, no sé, tú sabes, cuando son niños, tienden a manipular, ¿no? Sí. O voy a preguntarle a mami, y si mami me dice que no, le pregunto a papi. Y ahí puede, si los padres no están conectados, no hay una conexión, eso puede provocar división. Porque, ¿sabes? Los hijos se pueden acostumbrar a eso, al punto de cuando ya llegan vamos a ponerle a teenage, ya saben cómo controlar y pueden provocar conflictos entre mamá y papá. Porque uno dice que no y el otro dice que sí. Es verdad. So, ahí puede crear una división. So, por eso es bien importante mantenerse conectado en cuanto a lo que están enseñándole, al ejemplo que le están dando y a lo que se comunica, Sí. que es muy importante. Sí, comunicar uno con el otro en saber, tú sabes, que te pueden pedir, puedo ir a la casa de mi amigo y dices, no sé. O yo al menos en mi casa nosotros acostumbramos decir, no, déjame pensar. Y eso es lo que yo pienso. Yo hablo con mi esposo a ver qué decidimos, qué decisión, qué respuesta les damos para poder estar de acuerdo, que tú sabes. Pero ellos sí, y después conforme van creciendo, como que ya saben más con quién ir. Como que, yo no sé si, y usualmente en mi casa a veces vienen más es conmigo, o saben, no, si es para tal cosa yo voy con él, o tal cosa yo voy con mamá, tú sabes, por después que están más grandes. Pero eso es verdad, los hijos mismos pueden causar división dentro de un hogar. dentro de un hogar. Eso es muy cierto. Y sabemos que, como dije, Satanás es el maestro, ¿no? En cuanto a traer división. Pero cuando hablamos acerca del matrimonio, la importancia de tener la comunicación como matrimonio, eso puede... depende, ¿no? De qué tipo de conflictos puedan haber. No sé, la palabra dice cuando la esposa y el esposo se casan, ¿no? Ya son uno. Prácticamente diciendo que nadie más debe de interferir en eso. Y pasa muchos casos que muchos matrimonios han sido destruidos por causa de las comunicaciones fuera del matrimonio. Por ejemplo, puede pasar que la esposa habla con su familia de sus problemas matrimoniales. La familia de la esposa se va a ir con su familia, ¿entiendes? Con ella. No van a creer, ¿no?, al otro cónyuge. Entonces el otro cónyuge va y comparte con su familia y entonces ahí se crea un caos, una división, ¿no? Y entonces lamentablemente muchos divorcios hoy en día tienen que ver mucho con eso, con otras terceras personas, ¿no?, opinando en algo que no está establecido así. ¿Entiendes? Eso causa también división dentro del hogar. Y no solo eso, también que a veces también porque personas que se meten en situaciones así, muchas veces después que la pareja, porque están peleados, ahí tú vas con tu mamá o tu amiga y estás ahí hablando con esa persona, ay no, que él es así, asá. Y luego ya están juntos y ay, mi amor. Y la persona que queda mal es la que estuvo hablando y dándote consejo. Ahora ella es la que queda de fuera. Así que ni siquiera es aconsejable tú ser la persona esa que estás escuchando, ¿eh? Para que sepan. Es verdad. Eso sí. Bueno, las amistades también uno puede tener desacuerdos, quizás, pueden ser palabras, pueden ser meras palabras que hace dividir una relación, una amistad. ¿Cuántas veces, por tener propias opiniones de ciertas cosas, eso también trae conflictos entre dos personas? But yeah, lo que uno dice, tenemos que
estar o tener mucho cuidado en lo que nosotros, cómo nos expresamos. Porque también puede ser que la otra persona se ofenda. You know, uno se ofende y después no se aclaran las cosas y eso puede traer una división entre una amigos. amistad que, que ha sido, vamos a decir, amigos por largo tiempo y ese desacuerdo puede traer eso. Y todo eso también es como que lo mismo, ¿no? Como que siempre regresa comunicación, porque aún así que a veces podemos tener cosas que quizás es ay, no, pero es que yo creo que es así. Sí. Tú sabes, y ahí tú puedes causar tener como una división con una amistad solo porque tú malinterpretaste la situación o lo que la persona o simplemente dijo. No fuiste a preguntar a la otra parte, porque eso pasa. Oh, ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, esto pasa mucho en las amistades. Siempre va a haber una amistad, ¿no? Si hay una amistad entre amigas, vamos a poner que es lo más común. Y esta amiga viene y le cuenta un problema que está teniendo con otras amigas que tienen en común. Acuérdate, está escuchando la primera parte, ¿entiendes? Y depende de cómo ella lo está expresando, es como ella lo va a recibir. So, puede pasar que la persona puede que diga, voy a recibir lo que ella me está diciendo y ya, la cogí con ella y ya no quiero saber nada de ella, no quiero escuchar su parte y no da esa oportunidad de escuchar realmente cómo comenzó el conflicto, primeramente, y ¿entiendes? Y saber qué fue, cómo resolverlo. Porque yo creo que nosotros como intermediarios, ¿no? Cuando pasan estas situaciones, yo creo que muchas veces hay que tener cuidado qué tipo de consejos se da, ¿verdad? Hay que hacerlo con sabiduría y siempre llevar la palabra, ¿no? Porque eso es lo primordial. Pero saber, ¿no? Cómo aconsejar, escuchar las partes. ¿Entiendes? Y no ponerse de parte de cada una, ¿entiendes? Como que me voy a poner de esta porque es la más cerca que está a mí, ¿entiendes? O me voy a poner de aquella, ¿entiendes? Eso es más lo mismo, comunicación y dar consejos basados a la palabra. Yeah. Y como quizás como una situación de esa, así como tú dices, quizás ser la persona que une, porque en el caso si yo voy a hablar contigo, no, que me pasó eso con Samantha y ella, ay, ya no lo soporto. Entonces viene ella y dice, no, pero ven acá, vamos a hablar con Samantha, ¿verdad? Y ahí traer la unión de vuelta, porque a veces solo es bobería de malos entendidos. Eso. Y lo que ella estaba diciendo, el asumir. El asumir, eso es un problema, porque si tú tienes esa mentalidad de siempre estar asumiendo, ¿no? De lo que crees que pudo haber pasado, ¿entiendes? Eso puede traer más conflicto. Sí. ¿Entiendes? Que hay que tener mucho cuidado cómo uno aconseja y cómo uno recibe las cosas. Es verdad. Definitivamente. Y la comunicación es algo muy importante. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Y cómo nosotros vencemos eso de la división? Además de los consejos como estábamos dando ahora, ¿qué puntos podríamos ponernos principales para vencer la división? Ya sea dentro del hogar, con nuestros hijos, entre amistades, en el mismo trabajo, como tú estabas explicando, que hay divisiones en el trabajo. Sí. Muchas veces puede ser por religión, muchas veces puede ser porque, ¿sabes? Tú estás en una posición más alta que otra. Celos, envidia. Eso puede ser muchas cosas. Palabras maliciosas en el trabajo. El trabajo es algo que... Sí, mira, en Proverbios 6:19 dice, ¿verdad? Que de las cosas que aborrece a Jehová, dice, una de ellas es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Entonces, como a veces eso se ve en el trabajo. Y muchas veces también hasta porque se ve división, porque hay personas que a veces quieren como ponerte abajo para que ellos suban. ¿Verdad? Vamos a hablar claro. Alguna gente lo hacen por entretenerse. Hay alguna gente que lo hace porque no tienen nada en su vida. Que ellos necesitan algún excitement, right? algo que se puede disfrutar. Espero que usted no sea una de esas.
No, la persona que nos asiste, no. Claro que no. Yo creo que como cristianos, no, yo creo que identificarnos los puntos principales. Y yo pondría entre ellos identificar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sí. Eso es algo que tristemente luchamos contra eso. No, como que no acabamos de entender que no son ellos muchas veces. O sea, y que el enemigo se cuela y provoca esas divisiones dentro de ya sea de todo lo que hemos hablado. Pero aquí una de las claves principales es identificar. Identificar, o sea, meterte en la cabeza, Señor, esta lucha no es contra mis hijos, esta lucha no es contra mi matrimonio, esta lucha no es contra mi mejor amiga, ¿entiendes? Como que tener esa mentalidad continua, ese renovar nuestro entendimiento con la palabra y entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que no es contra ellos, es contra el enemigo que quiere traer la división y la contienda. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo, venciendo el mal con el bien. O sea, te hice algo mal, perdóname. Aunque tú no tenías y eso sí que no es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil, irle a pedir perdón a alguien que te ofendió a ti. Que usted no tiene la culpa. Ahí mostramos el verdadero amor de Cristo. Y mostramos el carácter de Cristo. Porque Jesús nos perdonó a nosotros. Y Él no nos hizo nada a nosotros. Nada. Nada. Al contrario, nos ha hecho bien. ¿Entiendes? Esos son principios que tenemos que identificar, ¿no? En cuanto a los puntos principales que tenemos que identificar y no solamente identificarlos porque los podemos identificar, pero no los ponemos en práctica. Nos puede costar ponerlos en práctica, especialmente si vinieron y te pisaron un dedo a propósito. Y entonces tienes que como que, ya te perdono. ¿Sabes? No es fácil. No es fácil. Sí, para nada. Y mira que la división, yo escribí aquí, la división es como un cáncer que al principio puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pero va invadiendo el cuerpo y se hace grande, ¿verdad? Ahí crece el orgullo. Ajá. Mucha cosa crece ahí. Entonces, por eso es bueno, así como tú dijiste, identificarlo. Porque hasta en el jardín del Edén, Satanás causó, sí, nosotros estamos, ¿verdad? Causó la división entre el hombre y Dios, porque Él estuvo ahí y hizo que ellos pecaran, ¿verdad? Entonces, de verdad, eso que tú dijiste, eso brillante, Elia. Gloria a Dios. No, porque de verdad, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y lo que Él quiere es siempre dividir, porque la palabra dice que no podemos estar de pie en división. No. Entonces, Él quiere dividir la familia. Él quiere que nosotros estemos en un lugar de trabajo donde haya división y que uno esté ahí. Tú sabes, que uno pasa mucho tiempo de nuestro día trabajando. Imagina estar en un lugar con un ambiente horrible. Es aborrecerte a ese nivel. Sí. De que tú te sientas aborrecida. Exacto. Entonces, y está en una familia que está dividida. Él quiere tumbar todo eso. Y entonces poder identificar que lo que él, tú sabes, lo que Satanás desea es hacernos mal, porque si nosotros estamos, podemos estar en un lugar de trabajo dividido, tú llegas en casa y tienes ese peso encima, tú sabes, tú puedes llegar en tu casa de mal humor y eso causar problemas en tu casa porque estás ahora estresada, causa problemas con el esposo, le gritas a los hijos y ahí ellos te gritan para atrás y ahí hay una guerra, tercera guerra mundial y eso es porque es algo que tú sabes del chismoso en el trabajo que se inventó algo. ¿Verdad? Eso es muy cierto. Entonces, él quiere sacarnos de comunión. Yes. De todas formas. De todo. Pero yo creo, lo que Marina está tratando de decir es una táctica para weaken, ¿cómo se dice weaken? Debilitar. Debilitar
a las personas, pero son tácticas que son tan sutiles que uno no lo ve, ¿verdad? Como ella estaba diciendo, que empieza con el trabajo. Uno empieza, le empiezan, vamos a decir, las personas en su trabajo empiezan con esa táctica de poco a poco, ahí. Y uno, está tratando de ser fuerte, tratar con las cosas de una manera madura, tratar de ejecutar ese carácter de Cristo que uno tiene, ¿verdad? Enseñar ese amor de Cristo. Pero llega un punto que quizás, hay algo que como que rompe eso y poco a poco uno puede ser un gesto, puede ser... Puede ser un... Te saca del testimonio que puede, estás cuidando. Pero como uno ve que poco a poco, como tú estabas diciendo, poco a poco eso afecta ese ambiente, right? Que eventualmente te va a afectar en el trabajo. Uno no puede prosperar, uno no puede, porque llega un punto donde uno ni quiere estar allí, uno quiere no dar se puede ni enfocar. No, enfocar o crecer en la compañía. Eso es allí, ¿verdad? Como que hay una restricción ya cuando uno llega a un punto que no puede crecer. Afecta después de allí, llega a la casa. Uno llega, con todos esos pensamientos, ¿y qué pasa? Después uno trae esas contiendas en la casa por ninguna razón, solo porque tú tenías un día malo. Y después empieza poco a poco. Y después de allí uno ve como un domino, un efecto domino, que tú empiezas con una y sigue. Y ahora, la persona está débil en el trabajo, las personas que están alrededor de ellos también, ellos se ponen a criticar. Que esa persona no era cristiana. Después debilitar la fe de ellos. En la casa, también... El testimonio con los hijos y el esposo. Y siempre hay guerra, ¿verdad? Y después él ha ejecutado su propósito, ¿right? Ya él ha debilitado a las personas en tu trabajo, a ti en tu trabajo, en tu casa, y ya esa unión se rompe. ¿Y qué pasa? Él ataca más cuando muchas personas están débiles. Esa es su táctica en todo lo que nosotros hacemos. Esa es su táctica para nosotros no levantarnos, no prosperar, no buscar, no ver lo negativo en todo, porque eso es lo que pasa, Él hace ese efecto y ya como que te apesta la vida. ¿No? Y llega al punto donde lo que ves es, o sea, ya como que no te deja ver con claridad que es él. Yes. Sino que ya te metes tanto en la cabeza de que, que si este compañero del trabajo la tiene conmigo, ¿entiendes? Como que ya, y lo crean o no, eso puede crear raíces de amargura. Yes. O sea, si tú no distingues eso a tiempo, eso crea raíces de amargura. Al punto que después tú te vas a ver como una persona amargada. Yes. O sea, y entonces no te van a soportar de verdad. De verdad no te van a soportar. En el trabajo, en la casa, porque está en la tienda. donde quiera. Fastidiosa. Porque hasta el semblante cambia. Lo creas o no, el semblante tu cara cambia. Lo dice todo. Yes. Y más cuando es una persona que es expresiva, ¿entiendes? Que expresa, hasta sus emociones con su cara. Yes. So, eso es algo que, que también puede llegar a afectar. La división es algo serio. La división es algo bien serio. Y si no lo logras a tiempo, o sea, si no, como quien dice, no distingues la condición, ¿no? Vamos a ponerlo así, no distingues la condición a tiempo, puede provocar desastres, tanto entre familias, entre matrimonios, uno puede perder hasta el trabajo por causa de divisiones entre compañeros de trabajo. O sea, es algo muy serio y por eso es que es bien importante recordarnos a nosotros mismos que esto no es contra nosotros, esto no es contra yo y Samantha, yo y Marina, no. Esto es contra Satanás, el Señor lo reprenda y sus demonios, porque hay un plan ya que Él ha trazado por años y años y años, y desde la creación del mundo lo podemos ver cuando Él lo hizo con Adán y Eva. O sea, no solamente trajo la división entre el hombre y Dios, sino entre ellos mismos. Porque acuérdate que en el diálogo que ellos estaban teniendo, ellos estaban echándose la culpa el uno al otro, trayendo división uno al otro.
Y eso es lo que provoca la división. La culpa del uno al otro. No, fuiste tú. No, fuiste tú. ¿Entiendes? Y entonces ahí se crea una división. Y si vienes a ver, por causa de esa situación, podemos ver montones de ejemplos en la Biblia. Jacob y Esaú. ¿Y quién fue? ¿Mamá? Porque ella fue la que le dijo. Sí. Le dio el consejo a Jacob. ¿Y qué trajo? División. La misma familia. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, y aunque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, eso en el caso de Esaú y Jacob, no había propósito, había plan de Dios ahí. Pero podemos ver que hasta los consejos pueden traer división y hay que tener mucho cuidado cómo aconsejamos. Es verdad. Porque si no, bueno, yo voy a leer aquí. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Verdad? Dice en Mateo. Entonces la palabra también nos dice que si nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Una discordia. Sí, con alguien que nosotros vayamos, como otra vez habíamos hablado, comunicación, y hablar y aclarar las cosas, es lo que el Señor quiere, porque Él quiere que nosotros estemos unidos, ¿verdad? El Señor trae unión y en la unión hay bendición. El Señor bendice una familia que está unida. El Señor bendice una iglesia si está unida, ¿verdad? Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros, la palabra dice que cada uno somos miembros, ¿verdad? De un cuerpo de Cristo. De un cuerpo, cada uno tenemos una parte. Yo, en mi casa, yo a veces le digo a mis hijos, porque ahora ellos ya están bastante buenos en eso, que están más grandes, pero cuando estaban como más de niños para la preadolescencia, que yo les daba bastante cosas para hacer en la casa que yo cobraba de ellos. No, o tú vas a lavar los trastes, tú vas a lavar la ropa, tú vas a trapear, tú vas a aspirar. Yo les enseñaba todas esas cosas. Muchas veces ellos cuestionaban, ay, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? Mi amiga no hace eso. Ella tiene, y todavía ella solo hace tal cosa y todavía le dan un dinero por hacer eso. Y mi familia, yo sé que cada familia hace las cosas diferentes, pero en mi casa nosotros nunca les dimos dinero a los niños por arreglar su cuarto, ¿me entiendes? Entonces yo les enseñaba a los niños, decía, mira, nosotros somos una familia, estamos como en un bote y todos tenemos que remar para que ese bote siga moviendo. O sea, no es de que yo soy mamá y él es el papá, nosotros somos que vamos a hacer todo y ustedes van a estar ahí sentaditos lindos en el sofá mirando la tele. No. Ustedes ya tienen, cuando eran pequeños, yo iba atrás de ustedes recogiendo los juguetes, hasta que ustedes empezaron a poder recoger conmigo. Ahora, entonces, todo eso como unidos, nosotros vamos a hacer todas las cosas aquí. Porque aunque ustedes van a la escuela y se cansan allá, yo voy al trabajo y me canso allá. Entonces, tú no vas a llegar a estar sentado mientras yo estoy haciendo todo en la casa. Todos vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, así, con nosotros siempre fue así. Y ahora, la edad que ellos tienen ahora, ellos lo hacen sin que yo tenga que decir mucho. O me pueden decir, oh, yo puedo hacer tal cosa. O, ya hiciste lo que tienes que hacer. Ok, lo voy a hacer ahora rápido. Y lo hacen. Como ya no tengo que... Ellos entendieron eso. Sí, todos vamos a estar remando aquí. No hay ningún marinero que va a estar sentado mirando el océano y las olas. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor quiere la unidad de todos nosotros. Y de verdad, si hay alguna división que tú puedas, ¿verdad? Como dijo hermana Elia, identificar eso pronto, que nosotras no tenemos esas peleas, no es, ¿verdad? Contra sangre ni carne. Satanás está ahí para poder querer causar división en todos lados, entre tus amistades, entre la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Donde quiera. Con tu esposo, siempre. Entonces, vamos a identificar eso, ¿verdad? Y poder
comunicar y llevar esas cuestiones también al Señor antes de llegar y hablar con una persona. Sí. Ora, pide, Señor, dame Yes. palabra para poder Yes. hablar con Él porque estoy sintiendo así. Y quizás tú vas y hablas y ni siquiera era nada. No, porque no era nada. No te saludó porque no te vio. ¿Entiendes? Pero aquí lo importante es saber que en la unión Está la fuerza. está la fuerza, en la unión está la paz. Ya. Y la así- bendición. Y, Dios la- y a- bendice. y estamos así, unidos. así es como el Señor nos quiere. Yes. Unidos. Unidos. Yes. Jamás Ya. seremos vencidos. En la unión está la fuerza, definitivamente. Y eso es Yes. algo que tenemos que tener siempre en cuenta y sobre todo el orar. Yes. El orar. Ahí es que vamos a saber cómo vamos a vencer. Yes. So, Amen. yeah. Yes. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a hacer una oración antes Yeah. de terminar. Amén. Good. Amén, amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de infinitas bondades y misericordia, Padre, hemos dado este programa en este día, Dios mío, un tema tan y tan importante para nosotros, Dios mío, como cristianos, reconocer, Dios mío, Jehová, a tiempo, Dios mío, Jehová, Señor, lo que el enemigo quiere hacer. Padre, en esta hora, Dios mío, yo oro por cada uno de los que van a estar viendo este video, Dios mío, Señor Padre, que si están atravesando por división, Dios mío, contienda, Sí, Dios mío, Señor. Jehová, Padre, que este video, Dios mío, Jehová, traiga consuelo, Dios mío, Jehová, y despierte en ellos, Dios mío, Jehová, la habilidad de identificar, Dios mío, Jehová, cuál es el verdadero problema. Dios mío, te damos gracias por la oportunidad, Señor, en esta hora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y siempre recuerda que ha sido escogida, transformada y enviada. Hasta la próxima.